Seguimos en esta tertulia de miércoles 27 de julio de 2022. Estamos con Óscar Sarlo, Agustín Iturralde, Patricia González y Mariela de Marco. Vamos a otro tema de estas últimas horas. El presidente Luis Lacalle Pou mantuvo ayer de mañana una conversación telefónica con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien viene realizando una ronda de contactos con mandatarios de la región, donde, entre otras cosas, solicita mayores sanciones a Rusia por la invasión a su país en febrero de este año. Según el comunicado de presidencia, Lacalle Pou ratificó la condena de Uruguay a la invasión iniciada por Moscú y remarcó el principio esencial de política exterior de la nación, que es abogar por una solución pacífica de las controversias y conflictos entre estados. Zelensky, por su lado, pidió que Uruguay se sume a las sanciones a Rusia y apoye la creación de un tribunal internacional ad hoc que condene la agresión. En rueda de prensa, Lacalle Pou dijo que esta solicitud deberá ser analizada por Cancillería y luego por todos los partidos políticos, porque en política exterior necesitamos acuerdo, señaló. El presidente sostuvo que Zelensky manifestó su interés de profundizar las relaciones comerciales entre Ucrania y Uruguay. Sin embargo, Lacalle Pou aclaró que todos tenemos claro que no es momento de hablar de esos temas, indicó. Lacalle Pou era hasta ayer el único de los presidentes del Mercosur que no había hablado con Zelensky. La llamada llegó después de que el Mercosur le impidiera dar un mensaje durante la cumbre que se realizó en Asunción la semana pasada. Uruguay y Paraguay votaron a favor, pero Brasil o Argentina, no trascendió cuál, lo rechazaron. Bueno, en la previa, en la pretertulia, habían cocinado que Óscar empezara porque era el que estaba más entusiasmado con este tema, ¿no? No, pero sí me dan ese voto, ese voto, no quiere que hagamos acuerdos esa previos. presión de confianza, no tengo resistencia posible. A mí me parece que el tema es relevante. Aparentemente es muy inocuo, muy poco relevante, pero yo creo que sí que es muy relevante para nosotros, ¿no? Para el mundo no, porque esto no tiene esa dimensión, pero para el Uruguay sí, y voy a señalar 2 o 3 puntos, ¿no? El primero, yo diría el caos de la política exterior del gobierno, ¿no? Fíjense que tenemos, por un lado, el presidente, la propia declaración, habla de 2 cosas, ¿no? Primero, toma partido por Ucrania, cosa en la cual yo estoy de acuerdo, es un acto, Rusia invadió Ucrania, así tuviera intereses políticos legítimos o no, jurídicamente es un delito internacional, la invasión de un país que no está en guerra y Uruguay hace muy bien en defender esto, porque Uruguay está al lado de 2 monstruos enormes y por lo tanto es vital defender el principio de no intervención física, o sea, invasión y obviamente intervención en los asuntos internos, que siempre ha sido la política, no es solamente la política tradicional, está en la Constitución, que el Uruguay es partidario de la paz en el mundo. Ahora, lo que llama la atención es que al mismo tiempo ofrece apoyo a una de las partes, es decir, dice que va a apelar al arreglo pacífico, pero le da apoyo y le ofrece apoyo para terminar con esto cuanto antes, con lo cual parecería que hasta le está ofreciendo ayuda militar o logística de alguna manera. Suena bastante raro. Pero digo, lo que suena raro es que... ¿De dónde me perdí? ¿De dónde? ¿De la declaración? No, la declaración que hace... ¿Interpretás eso? Cuando dice después, por su parte... refirió que le ofrece, las declaraciones que hizo después, ¿no? Hablé telefónicamente, ofrecimos colaboración para que se logre de una vez por todas terminar con esta acción ilegítima. Ofrecer ayuda para terminar con la guerra es simplemente contribuir a que triunfe en la guerra, es una posible interpretación, ¿no? Entonces, se toma partido por uno, pero después la vicepresidenta va a la guerra en plan de restablecer el diálogo entre las partes. Bueno, tenemos las 2 cabezas del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo sosteniendo internacionalmente cosas distintas. No solamente que fue a buscar un entendimiento, un acercamiento de las partes, sino que aparentemente cambió por la argumentación que le hizo llegar gente del Parlamento ruso,
cambió la visión que ella tenía de que era víctima, era Ucrania, le hicieron ver que había un largo proceso previo y entonces se negó a hablar de que había una invasión. Entonces, el presidente habla de que hay invasión y toma partido por Ucrania. La presidenta de la Asamblea General, la vicepresidenta de la República, o sea que eventualmente puede ser presidente, sostiene algo distinto y dice que la situación es muy compleja, descubrió ahí que hay una gran tensión, hay un gran conflicto entre las partes, cosa que es obvio porque hay una guerra feroz, y entonces uno no entiende definitivamente cuál es la política. Y la tercera cuestión que yo observo como rara, extraña en todo esto, es que el presidente dice, en política internacional tenemos que lograr consensos de todos los partidos o tiene que ser una política nacional. No fue esa la actitud cuando se pronunció contra Cuba, contra Venezuela, que uno íntimamente puede estar de acuerdo que hay situaciones que son dictatoriales, que son inaceptables en muchos sentidos, pero ahí no consultó a la oposición, más bien quiso marcar un alejamiento radical de lo que había sido hasta entonces la postura de Uruguay, que buscaba evitar el conflicto que se agravara o que se llegara a la invasión de Venezuela, que estuvo en el tapete durante el gobierno Trump, se llegara a la invasión. Ahí la oposición estaba de acuerdo con que se fuera a la invasión como quería Estados Unidos. Hoy se demuestra que la verdad que el gobierno venezolano no era tan inaceptable porque el propio Biden está volviendo a negociar con Venezuela. Entonces, la verdad que no entiendo, me parece que esto de la política pública en política internacional es un artefacto que se usa cuando sirve y no cuando no sirve. Y bueno, creo que nada más que eso lo que... Dale. Oscar introdujo una cantidad de cosas que ahora me tomé una nota porque varios comentarios me surgen. A ver, del hecho yo creo que lo más destacable, que es como esto es el corolario de lo más importante, es que el Mercosur le rechazó a Zelensky la posibilidad de expresarse en el gozo. Que no se sabe si fue Brasil o Argentina, o si fueron los dos, perfectamente pueden haber sido una postura de ambos. Hay un gran hermetismo al respecto. En esto, otra cosa de que tampoco se sabe, se toma una decisión y nadie termina de ser responsable. Claramente Paraguay y Uruguay se desmarcan de esto. Como lo de Suárez. Como lo de Suárez en este programa. No se sabe. Se desmarcan de esto y queda Brasil y Argentina. Y bueno, Zelensky tramita el pedido para conversar con la calle Pou, que la calle Pou claramente le da trámite y lo hace con cierto entusiasmo y difusión. Yo acá no me quedan de algunas cosas que dice Oscar, yo no comparto o no entiendo bien. La posición de Uruguay es clara, Uruguay no es neutral. Uruguay cree la solución pacífica de los conflictos, sí, pero no es neutral. Uruguay está al lado de Ucrania. Lo dejó claro ahora, lo dejó claro cuando empezó la invasión. En los comunicados de Cancillería y de Presidencia han sido muy, muy consistentes con eso. Una cosa no es la otra. No quiere decir que yo estoy de acuerdo con lo que está, me solidarizo con lo que le está pasando a uno de los bandos, que no es lo mismo ser invasor, que hay una guerra, ay, qué horrible la guerra, todo, qué horrible todo. No es lo mismo ser el invasor, el agresor, que el agredido. Y esa es la posición de Uruguay, y es bastante clara a mi juicio. No es la de Argimón. Me pierdo un poco, no seguí un poco el episodio de Argimón, me pierdo qué manifestó, me llama la atención que haya dicho que no entendí bien lo que dijo Oscar, entonces no le quiero poner palabras en su boca, pero donde se expresa la posición de Uruguay, Presidencia de la República y Cancillería ha sido muy claro al respecto y claramente no es neutral, ni que hablar y no da ni para comentar eso, pero hago el apunte, ni apoyar ni armas ni militar, o sea, está totalmente fuera de la voluntad y de las posibilidades de Uruguay de entrar en cualquiera de esos escenarios, así que creo que eso no merita. Y bueno, eso creo que es lo principal. Ahí creo que también hay un tema más que a mí se me ocurría, que es que creo que el gobierno en estos últimos días también trata de dejar claro que lo del TLC con China realmente es un interés comercial y que el interés del Uruguay es avanzar comercialmente con quien sea. Ayer también el presidente anunció la intención, el pedido de ingreso al TPP, a lo que era el famoso Transpacífico, este acuerdo de libre comercio que en América del Sur integra Perú y Chile, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Japón y otros países. Que creo que también es capaz que un esfuerzo por mostrar de que esto no implica un alineamiento que es alguna cosa que estuvo sonando, ni geopolítico, ni nada que se le parezca ni con China, ni en este caso, ni con Rusia. O sea, la posición de Uruguay no geopolítica no ha variado. Sí, la voluntad de avanzar con China comercialmente, así como con el TPP, o con lo que pueda. Creo que el tema comercial es Uruguay tiene que avanzar con quien pueda, como pueda. Y eso creo que también se va quedando claro a partir de la suma de las distintas noticias.
Me tira esto del TLC así de última y no podemos extendernos sobre los temas. Yo voy a hablar de Ucrania. Dale. Tiene algo de un poco bizarro el episodio, la foto, ¿no? Los teléfonos, todo eso, no sé, me causó gracia. Hay cosas que me causan gracia, lo quiero decir. Hay como 2 o 3 cosas que me parecen políticamente interesantes en relación a esto. Lo primero es, hay una cosa entreverada, ¿no? En esto que trae Oscar sobre... El presidente no está buscando consensos nacionales. Buscar consenso, yo no sé qué se interpreta desde el gobierno que es buscar consenso, pero buscar consenso no es decir en la prensa que uno busca consenso. Buscar consenso es sentarse a hablar con la gente. O sea, si vos querés buscar un consenso, que me parece bien, escuchás, invitás a una reunión, construís algunos marcos o escenarios donde se puede construir acuerdos. Hay que laburar para buscar consenso, amigo. No es que el consenso se encuentra porque yo digo, che, me gustaría que todos opinaran sobre eso. Si sabe que no estamos de acuerdo. O sea... Entonces, es una declaración que ni siquiera es una declaración de voluntad, es una declaración demagógica, la del consenso. No, eso es lo primero, que me parece que tendría que haber consenso sobre los temas internacionales, me parece que no hay, y no va a haber, o sea... Pero hay un antecedente, perdóname, Patricia, hay un antecedente muy claro, que fue que el primer gobierno del Frente, el Frente nombró a un nacionalista de toda la vida, Grosso Piel, como canciller. Eso fue un gesto de buscar un consenso efectivo. Bueno, pero ahí vengo, ¿no? O sea, en esto que se planteaba sobre las posiciones sobre Cuba, sobre Venezuela. O sea, en el marco de la política internacional va a haber un rango muy importante de cosas en las que no vamos a estar de acuerdo. Ya, de arranque. Ahora, y yo creo que esta es la discusión y que es la misma discusión sobre el Mercosur y que es como el debate de fondo del posicionamiento internacional. Hay un espíritu, una forma, una manera de hacer, ¿no? Una voluntad, lo que está expresado dentro de nuestra Constitución, lo que se expresa dentro de nuestra jurisprudencia de acción en el marco del nivel internacional, que a mí sí me queda raro este gobierno. O sea, no me cierra del todo el planteo que hace Agustín sobre... toma postura, efectivamente. Toma postura y se alinea en uno de los bloques. O sea, acá esto es... Pero entonces cierra, claro. ¿Estamos de acuerdo? Estoy diciendo vos vas a plantear de que nosotros en realidad no estamos tomando postura o no estamos tomando posición y bueno, no, se está tomando una posición en relación a la guerra. Sí, hay una postura en relación a la guerra que no es de consenso nacional. Es una postura del presidente. ¿Cuál es la postura del Frente Amplio en el tema? Bueno, en principio el presidente no se sentó con el Frente Amplio. O sea, lo que estoy diciendo es, no es de consenso nacional porque no hubo un espacio de construcción. Pero el Frente Amplio de un también consenso. está en contra de la invasión de Rusia y se solidarizó con Ucrania. Está ¿O bien, yo estoy mal? yo me estoy preguntando si hay un consenso. Una cosa es estar en contra de la invasión y una cosa es estar a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo, y otra cosa es hacer análisis internacionales sobre el posicionamiento de los bloques. Eso me parece, ese proceso no se construyó. No se construyó con el Frente, no se construyó dentro de la coalición. Yo no creo que la coalición además tenga acuerdo sobre esto. Seguramente. O sea, es un posicionamiento del presidente de la República. Entonces es el presidente haciendo uso del presidencialismo, ¿no? Al que nos tiene acostumbrados, que es a su figura y a su imagen, que creo que además no tiene del todo acuerdo con Argimón. Yo ahí comparto, creo que no vienen las declaraciones haciendo declaraciones en la misma línea. Y eso un poco me preocupa en relación a cómo seguimos con la tónica en nuestro clásico posicionamiento internacional. Y después, y lo último, sobre lo del comercio y los intentos de comercio, y ¿cómo se mete esto del comercio en esta discusión? Porque de alguna manera estamos, ¿no? Hay un planteo de Ucrania sobre el intento de comercialización con Uruguay. Entiendo que el presidente... Sí, ahí es donde dice no es momento, todos tenemos claro que no es momento de hablar de estos temas. No es momento de hablar de esto, pero me pregunto cuáles son las conversaciones que están habiendo en el marco del Mercosur, cuál es la preocupación que tiene o los objetivos políticos del vínculo que tiene Zelensky con Uruguay, con Paraguay y con el bloque del Mercosur. O sea, entiendo que hay algo de fondo que capaz que no está puesto arriba de la mesa, pero que sí, a un país como Ucrania en guerra, las posibilidades de comercio debe ser su preocupación más importante. Zelensky pidió sanciones. Pidió que Uruguay se sumara a las sanciones de la Unión Europea. Y lo que respondió la calle Pou sobre respecto a lo que va a tener que ser considerado como, y ahí apeló a la frase de en política exterior necesitamos acuerdo,
era respecto a eso, las sanciones que Claro. pide Zelensky, ¿no? Claro. Que apoye la creación de ese tribunal internacional ad hoc de condena a la agresión. O sea, capaz que por ahora no hubo necesidad de ese consenso, ¿no? Porque ya está tomada la posición. Entiendo que lo que señaló es que para ahora, para dar este otro paso que implica la sanción, es donde pretende, en teoría, o por lo menos dijo, habría que consultar a los demás partidos, ¿no? Mariela. Es raro. A mí me pareció perfecta la actitud del presidente y del gobierno en este tema. O sea, el gobierno no innovó nada. El gobierno condenó la invasión de Rusia a Ucrania, está del lado de Ucrania como corresponde, estar del lado de la nación agredida, digamos, corresponde a la historia de los posicionamientos internacionales de Uruguay. No hay nada nuevo. Y yo la verdad desconozco que haya algún partido político o algún sector de un partido que esté en desacuerdo con esa postura. Capaz que lo hay, ¿tá? Sobre la cuestión del consenso, a mí me pareció entender, porque son muy escuetas las noticias, ¿verdad? Pero a mí me pareció entender que Lacalle respondió invocando que hacen falta consensos a dos cuestiones que planteó Zelensky. Una, al tema del tribunal especial. Sí, eso era lo que y mencionábamos, otra, ¿no? a la cuestión de los acuerdos comerciales. Sobre el tribunal especial, bueno, también hay un consenso en Uruguay, hasta ahora que yo sepa, sin fisuras, que es apoyar la Corte Penal Internacional creada por el Estatuto de Roma. Si a mí la memoria no me falla, el Estatuto de Roma fue ratificado por Uruguay por unanimidad en el Parlamento. Entonces digo, esa es una política de Estado. Y por lo tanto, si aparece un planteo de crear otro tribunal distinto para algunos aspectos, me parece perfecto que el presidente o el gobierno diga, esto lo tengo que consultar con el resto del sistema político o del parlamento de mi país, porque nosotros ratificamos otra cosa. En el aspecto comercial, lo mismo, es decir, a mí no me parece mal que el gobierno inicie conversaciones con este o con el otro, pero en algún momento hay que conversar eso con el resto de las fuerzas políticas. Hasta hace 2 años atrás había bastante consenso en Uruguay, por ejemplo, de avanzar un TLC con China. Eso, el registro, digamos, periodístico de ese tiempo lo dice. No había en el Frente Amplio gente que estuviera diciendo no avancemos en un TLC con China. Aparecen ahora esas voces, en mi humilde opinión, más como parte del chisporroteo de la disputa político-partidaria que como un problema en sí mismo del TLC con China. Eso más allá de que todavía falta el diagnóstico de ganadores y perdedores en un eventual acuerdo de ese tipo, que Agustín de eso sabe mucho más que yo. Pero digo, me parece a mí que están sacando conclusiones que yo no vi, la verdad, no vi de dónde salen. Bueno, para empezar, yo no vi declaraciones de la vicepresidenta respecto a ningún matiz, ninguna... A ver... Sí, ¿a a qué declaraciones están haciendo referencia? No vi nada de eso. Hay que decir también que ella a Ucrania y a Rusia fue como parte de una delegación de la Unión Interparlamentaria y por lo tanto representando al Parlamento uruguayo más que al gobierno uruguayo. Digo, para poner las cosas en su lugar, porque se ha dicho mucho disparate, se ha dicho con qué plata fue, se ha dicho para qué fue. O sea, ella fue como parte de una delegación de la Unión Interparlamentaria, de la cual Uruguay participa y ha participado desde hace muchos años. Entonces digo, tampoco llevemos todo a lo doméstico y a lo de esta semana. Acá hay políticas de verdad, de Estado, que me parece que Argimón ha respetado. En ese viaje respetó totalmente la tradición uruguaya. Por ahora, dejo por ahí.
¿Les quedó algún apunte más? A mí quedó una cosita. Dale. No, a ver, yo creo que en estos temas de política exterior, más allá de que ahora, como todo, el TLC con China es un buen ejemplo de cómo nos inventamos, la política doméstica necesita diferencias y a veces no las inventamos, pero cuando los que te toca gobernar, ¿qué haces? Y en política exterior no es tan distinto. Bueno, hay oyentes que están citando lo mismo al revés. Así como dicen del oficialismo, antes no estaban en contra, hay oyentes que citan las declaraciones que hacía en su momento la calle Pou advirtiendo sobre el Mercosur y el TLC. Totalmente. Pero es un ejemplo de lo que señalás, cómo estando de un lado y del otro. Gobernar, Uruguay no hace cosas tan distintas. Y el TLC con China, ayer se escucharon varias cosas. En ese sentido decimos, pero esto es bastante distinto de lo que se decía hace 4 o 5 años, en 2016, cuando el presidente Vázquez fue con una enorme delegación, con gente del PIT-CNT, que también gente del PIT-CNT tuvo... y en este tema, yo ahora me puse a googlear un poquito, el Frente Amplio sí tiene una diferencia. El Frente Amplio tuvo unas discusiones bien importantes en materia de qué opina sobre la guerra de Ucrania, y se partió en las declaraciones, pero hay una buena parte del Frente Amplio que básicamente argumenta exactamente lo mismo que el gobierno nacional. Yo necesito poner un matiz. Que argumenta lo mismo que el gobierno nacional. Y como en tantos temas, el corte no es... Yo dentro de lo de Beatriz Argimón, citen concretamente qué dijo Beatriz Argimón en contrario a lo que dijo Bustillo o el presidente de la Callao. Yo no lo vi, pero capaz que pasó. La coalición yo no vi nada. Yo creo que es un tema en el que el Uruguay todo, no el Uruguay todo, pero mayoritariamente el Uruguay tiene una posición que, como dice Mariela, respeta, que defiende a un país chico, que defiende un país agredido, y en ese sentido creo que la posición de Uruguay, los consensos no son una mesa, nos juntamos, los consensos son lo que pasa en la vida real. Los grandes consensos de este país no fueron un acuerdo cuando se inició, fue la decisión que se tomó. No logra ningún consenso, o sea, no ha logrado ninguno. Es que no son así los consensos, Patricia. Mirá. Los consensos son... No, me ganó todo esto en la clase de política de hoy. Los consensos son lo que el Frente Amplio estaba en contra de los 90 y cuando gobernó lo dejó todito. O lo que la oposición estaba en contra del Frente Amplio y ahora que ganó lo dejó todito. Esos son los consensos. Y en materia de política internacional estamos viendo mucho de eso. No es tan distinta, por más que se quieran recrear diferencias para la política doméstica, no es tan distinta. Y en tema la guerra con Ucrania, yo veo una posición del Uruguay bastante mayoritaria alineada con Ucrania. No voy a responder a todo porque tendría muchas cosas para decir. Solo voy a decir un matiz. Una cosa es, primero, el Frente Amplio, por suerte, que es una coalición de partidos de izquierda, tiene un montón de discusiones internas sobre los posicionamientos. Por suerte, eso construye pensamiento político y si no tuviéramos matices y tuviéramos un espacio para discutir, sería un problema. Sería bastante pobre la izquierda, que por suerte no lo es en términos de las discusiones políticas. Eso es lo primero. Lo segundo, una cosa, ¿no? Porque esto es un conflicto bélico. Hay un conflicto y hay una decisión armada. Pero antes hay un conflicto. Entonces, una cosa es que uno diga sobre el hecho de la decisión, ¿no?, de declarar la guerra y de hacer una guerra. Estoy en desacuerdo como país y voy a estar del lado del que está invadido y voy a estar del... Sí, eso está fuera de discusión. Pero después hay un conflicto. Hubo un conflicto y hay un alineamiento internacional. De lo cual está lleno el mundo, ¿verdad? Del mundo. Tensiones. Y hay alineamientos internacionales entre los conflictos. Sobre eso me estoy refiriendo. Sobre los alineamientos que tiene nuestro país ante el conflicto, no ante la posición del que está invadido y el que está agredido. De eso estamos todos de acuerdo. Pero pongo un ejemplo. En el proceso de paz de Colombia, Uruguay tuvo una posición bastante activa en encontrar los puntos del diálogo en una discusión súper compleja en términos de lo que implicaba a lo nacional del país. Desde una perspectiva de la no intromisión, del respeto de las partes, de encontrar el diálogo, ¿no? Entonces, pensaría que tendríamos que tener una tendencia más parecida a esa que un posicionamiento tan definitivo, no solo sobre la intervención armada, sino sobre lo que deriva en el conflicto para que eso suceda. ¿Algún apunte mínimo que tenemos que cerrar? No, básicamente digo que se dice no saber qué es lo que declaró Argimón. Está por todos lados. Pero básicamente... No, mi duda era con respecto al tema de la intervención que mencionaste, que ella se negaba a decir que había una intervención. No, se habla de guerra solamente, no de invasión como habla el presidente. ¿Ah? Y eso en diplomacia y en derecho internacional es crucial. Una cosa es una guerra y otra cosa es una invasión. Es decir, de un país que no estando en guerra se lo invade igual.
Entonces, yo lo que entiendo que después de 1945, el acuerdo de las Naciones Unidas era que todos renunciaban al uso de la violencia para resolver los conflictos, que son muchos en el mundo. Esto ya sabemos que los grandes imperios no renunciaron jamás a eso, pero por eso estábamos creyendo que ahora estábamos más próximos a terminar con eso. Entonces, hablar de guerra e ir a dialogar con un delincuente, que es el que rompe... La guerra es un crimen internacional. Eso está, desde Nuremberg está establecido así. Claramente, todos, hasta Rusia, aceptaron que la guerra contra un país pacífico es un crimen. Por lo tanto, estar dialogando entre un criminal y un país pequeño, parece estar en otro planeta, ¿verdad? Ir a dialogar para resolver pacíficamente el tema. Está bien, políticamente puede estar bien, pero simplemente digo que es diferente al lenguaje que usó la presidencia en el caso de Argimón. Pero no por Argimón, sino porque Argimón fue parte de una delegación parlamentaria mundial. Entonces, bueno, fueron a dialogar, lo cual es correcto. Y estamos de acuerdo con eso. Nadie dijo que estuviera, no, yo estoy de acuerdo con eso. Pero por eso estamos de acuerdo, pero son dos actitudes distintas. Si uno va a tratar de acercar a las partes, no puede decir que uno es invasor del otro, porque entonces está negando la función de mediador. Y entonces Argimón estuvo bien en ir como esa parte de eso ahí, pero señalo que es diferente a la actitud que tomó el Poder Ejecutivo. Mariela, un último apunte breve que ya cerramos. Uruguay no se está proponiendo como mediador en este conflicto. No, Uruguay lo que está diciendo. No, Oscar estaba haciendo referencia al rol de la Unión Interparlamentaria, que es la delegación tomar acciones Uruguay para resolver ayudar o coadyuvar a resolver este conflicto pacíficamente. Una cosa elemental. ¿Qué otra cosa va a decir Uruguay? No, Uruguay ofreció ayuda a Ucrania. Discúlpame, Oscar, sabes que yo te escuché con mucho respeto. Perdón. Y la delegación de la que participó Argimón no se reunió con Putin, se reunió con el Parlamento ruso. Se podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo, si ir o no ir. A mí me parece que sacar conclusiones de que hay diferencias grandes, significativas, al punto de traerlas como tema a la tertulia entre la postura del presidente y la vicepresidenta, yo la verdad no la veo así. Lo que sí me importa es que Argimón nunca usó el lenguaje ruso de la operación especial, ¿no? Porque guerra, todos hemos hablado de guerra, el gobierno también, invasión también todos hemos hablado. Lo que nadie en Uruguay está diciendo es que acá hubo una operación especial. Y con eso para mí es más que suficiente. Agustín Iturralde, Patricia González, Mariela de Marco, Oscar Sarlo, gracias a los cuatro, Como siempre un placer. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta la próxima.